Hola, mi nombre es Richard y tengo más de 20 años enseñando inglés a hispanohablantes. En este video he hecho un curso de inglés completo y básico que contiene todos los temas que necesitas para empezar hablando inglés. Si eres principiante, pueden empezar con este curso. En total hay 28 secciones y vas a aprender cómo hablar en el presente, en el pasado, en el futuro. Y también hay varias otras secciones como saludos, números, fechas, cómo decir la hora, preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar y otros temas. Abajo en la descripción de este video voy a poner un índice que contiene enlaces al principio de cada sección. Lo he puesto eso porque la idea de este video no es ver todo el video una vez, porque el video dura más que 3 horas. La idea es que ves 1 o tal vez 2 o 3 secciones, depende en el largo de la sección, cada día, y vas avanzando poco a poco. Antes que empezamos el curso, te doy algunos consejos. Uno es vocabulario. En cada sección de este curso vas a ver frases en inglés traducido al español. Intenta aprender las nuevas palabras en inglés, el vocabulario. 2. En el curso digo muchas frases en inglés. La idea es que ustedes repiten esas frases después a mí para practicar la pronunciación. Y número 3, recuerde que hablar otro idioma es una cosa práctica. Entonces, usa mi curso para aprender los básicos, pero también hay que practicar, hay que leer cosas en inglés, escuchar cosas en inglés y más que todo, intenta hablar en inglés y conversar con personas usando lo que has aprendido en mi curso. Ok, suerte con tus estudios y vamos a empezar el curso. Ok, vamos a empezar con algo muy fácil, los saludos. Los saludos en inglés. En inglés, saludos se llama greetings. Greetings. Ok, para empezar. Hello, I'm Richard. Hello, I'm Richard. I'm an English teacher. I'm an English teacher. I'm from England. I'm from England. Hello, I'm Richard. I'm an English teacher. I'm from England. Antes que seguimos, no se preocupe por las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. Son el mismo idioma. Concéntrate en aprender inglés. A veces hay una diferencia en el vocabulario, también hay diferencias en el acento, pero es el mismo idioma. En el caso de vocabulario, en el transcurso de este video, cuando hay 2 opciones de palabras diferentes de Inglaterra y Estados Unidos, los voy a decir aquí. Entonces no preocupen de eso. Vamos a seguir. Ahora ustedes pueden practicar. Hello, I'm y di tu nombre. Por ejemplo, si tu nombre es Juan, pueden decir hello, I'm Juan. O hello, I'm José. Y después, I'm a student. I'm a student. So, repite. Hello, I'm. Hello, I'm a student. I'm a student. Okay, very good. Vamos a seguir. Aquí en esta tabla tengo 5 saludos. Tengo 3 saludos formales
y aquí tengo los formales. Y tengo un saludo informal y un saludo neutral. Eso es decir, que no es super formal y no es informal. Los saludos que tengo son neutral, hello, hello. Informal, hi, hi. Y formales, good morning, good afternoon y good evening. Vamos a repetirlos. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Okay. Nota. Los saludos formales son muchos menos utilizados en inglés que en español. Es mucho más común que la gente diga hello o hi en inglés o usen otro saludo informal. So, aquí en inglés no usamos tantos good morning, good afternoon, good evening. Aquí en México es muy común usar esos. En español, ¿no? La gente siempre dice buenos días, buenas tardes, pero en inglés no se usa tanto. Lo que recomiendo es que en la mayoría de las situaciones es mejor usar hello. Hello porque lo puedes usar en casi todas las situaciones, porque es neutral, no es muy formal y no es muy informal. Vamos a ver otras notas. Good evening es un saludo que se usa a menudo por la noche, después de aproximadamente las 5 o 6 de la tarde, así es como buenas noches. Y good night es una frase que uno usa al final del día o la noche cuando deja de alguien por la última vez o cuando se va a la cama. Esta es esencialmente una forma de decir adiós. Entonces no confunden. Good evening es el saludo y good night es una despedida. Ok, muy bien, vamos a seguir. Y en esta pantalla tengo una conversación de práctica. Vamos a ver la conversación de práctica primero y la traducción. Primero, persona A, que soy yo, dice, hello, I'm Richard. Hola, soy Richard. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y persona B, que es usted, va a decir, I'm, por ejemplo, Jorge. Nice to meet you, Richard. Mucho gusto, Richard. Aquí abajo tengo las traducciones. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y nice to meet you, mucho gusto. Después yo digo, nice to meet you too, Jorge. Where are you from? So, nice to meet you too. Tú es también. So, es mucho gusto también. Y where are you from es de dónde eres. Aquí tengo la traducción abajo. Where are you from? De dónde eres. Y usted dice, I'm from Peru. O I'm from Argentina. O I'm from Mexico. Ok, antes que seguimos, fija aquí que tengo algunas contracciones. So, si vamos aquí, dice, what is your name? What is? Y aquí dice, where are? Pero en la conversación aquí no estoy usando what is, estoy usando what's. Este es una contracción. Antes que seguimos, voy a comentar que hay muchas contracciones en inglés. Esas contracciones juntamos dos palabras. Son muy comunes que los nativos juntan dos palabras. Entonces, en el transcurso de este video, quiero usar las contracciones. So, vamos a ver las contracciones. Por ejemplo, what is, what's. En cambio de decir what is, podemos decir what's. En cambio de decir I am,
podemos decir I'm. En cambio de decir where are, podemos decir where. Y en cambio de decir my name is, podemos decir my names. What's, I'm, where, my names. Ok, very good. Ahora podemos practicar la conversación, pero primero vamos a practicar la pronunciación. So, repite los dos lados después a mí. Hello, I'm Richard. Hello, I'm Richard. What's your name? What's your name? I'm Jorge. I'm Jorge. Nice to meet you, Richard. Nice to meet you, Richard. Nice to meet you too, Jorge. Nice to meet you too, Jorge. Where are you from? Where are you from? I'm from Spain. I'm from Spain. Ok, muy bien. Ahora, si es practicar la pronunciación, podemos practicar la conversación. Yo lo voy a decir la parte de A y ustedes van a decir la parte de B. Hello, I'm Richard. What's your name? Nice to meet you too. Where are you from? Ok, muy bien. Con eso hemos terminado la primera parte de este video. Vamos a seguir con la segunda parte. Ok, muy bien. En la segunda parte de este curso básico de inglés, vamos a tratar de países y nacionalidades. Aquí espero que tengo todos los países donde hablan español y aparte tengo algunos otros países. Y con cada país tengo por este lado el nombre del país. País en inglés es country. Por este lado tengo nombres de países. Y este lado tengo el adjetivo para describir la nacionalidad del dicho país. So, vamos a leerlos y repetirlos. Ustedes pueden repetir para practicar tu pronunciación. Y en el fin de esta sección vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos usar esos adjetivos de nacionalidad que tengo por este lado. So, vamos a empezar. Argentina, Argentinian. Bolivia, Bolivian. Nicaragua, Nicaraguan. Paraguay, Paraguayan. Chile, Chilean. Colombia, Colombian. Ecuador, Ecuadorian. El Salvador, Salvadorian. Mexico, Mexican. Panama, Panamanian. Peru, Peruvian. Puerto Rico, Puerto Rican. Honduras, Honduran. Germany, que en español es Alemania. German. Ok, vamos a seguir.
Costa Rica, Costa Rican. Cuba, Cuban. Dominican Republic, Dominican. Guatemala, Guatemalan. Russia, Russian. The United States, American. Uruguay, Uruguayan. Venezuela, Venezuelan. Spain, Spanish. England, Inglaterra, English. Italy, Italian. France, French. Ok, muy bien. Vamos a seguir con algunos ejemplos. Por ejemplo, I'm Richard. I'm from England. I'm English. Soy Richard. Soy de Inglaterra. Soy inglés. Entonces, esos adjetivos de nacionalidad. Podemos usarlos como adjetivos de nacionalidad y vamos a ver esos ejemplos en la próxima página. O podemos usarlos para describir a la persona del dicho país. Por ejemplo, en mi caso, I'm from England, I'm English. Si eres de México, puedes decir, I'm from Mexico, I'm Mexican. O si eres de Spain, puedes decir, I'm from Spain, I'm Spanish. Que en español es soy de España, soy español. Ok, ustedes ahora pueden decir I'm Jorge, por ejemplo. I'm from Argentina, por ejemplo. I'm Argentinian. Ok, vamos a seguir con algunos más ejemplos. Primero tenemos an American motorcycle, un moto americano, an American motorcycle. It's from the USA, USA, United States of America, Estados Unidos. It's American, es americano. La gente y las cosas de Estados Unidos se llama American. No existe en inglés otra palabra para describir las cosas de Estados Unidos. En español existe la palabra estadounidense, pero ese adjetivo no existe en inglés, es American. Vamos a seguir. A German car, a German car. It's from Germany, it's German. Recuerden que en español, Germany is Alemania. Un coche alemán. Es de Alemania, es alemán. Vamos a seguir. Russian vodka. Russian vodka. It's from Russia. It's Russian. Russian vodka. It's from Russia. It's Russian. Vamos a seguir con la próxima. Italian pizzas. They're from Italy. They're Italian. Italian pizzas. They're from Italy. They're Italian. And finally, Mexican tacos. They're from Mexico. They're Mexican. They're from Mexico. They're Mexican. Ok, muy bien, con eso hemos terminado la segunda parte de este curso de inglés básico. Vamos a seguir con la próxima. Ok, muy bien, vamos a seguir con parte 3, el abecedario, o en inglés se llama the alphabet.
the alphabet. So, aquí tengo todas las letras. Hay 26 letras en inglés. No existe el L ni el N en inglés. Aquí tengo las letras por el lado izquierdo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí por este lado he escrito fonéticamente la pronunciación de las letras. Por ejemplo, A. Ok, voy a leer todas las letras y ustedes repiten. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z o Z. Este el último tiene dos pronunciaciones. En Inglaterra se dice Z. Y en Estados Unidos se dice Z. Ok, muy bien. Vamos a seguir con la próxima parte de mi curso de inglés básico. Ok, vamos a seguir con la próxima sección y en esta sección vamos a tratar de dos temas. El primer tema es los subject pronouns, o como se llama en español, pronombres personales. Y después también vamos a hablar del verbo be en el presente simple en esta sección. Vamos a empezar con los pronombres personales o subject pronouns. Y los subject pronouns en inglés son I, you, he, she, it, we, you, and they. So, primero tenemos los singulares. Hay una persona, primera persona, en español es yo. You, segunda persona, otra vez singular. Todos los arriba aquí son singulares. You en español es tú o usted. No tenemos dos formas en inglés, solo tenemos una forma. He es para un hombre, es él en español. She es para una mujer, es ella en español. Y it es para una cosa, o a veces un animal. Después tenemos los plurales, tenemos we, que en español es nosotros, esa es la primera persona plural. Tenemos you otra vez, porque en inglés you es singular, una persona, you, una persona, y you como ustedes, dos personas o más. So, you en inglés traduce como tú, usted, vosotros o ustedes. Y finalmente tenemos they,
que en español es ellos o ellas. Tengo una nota aquí con I, siempre se usa mayúsculo y en la tercera persona plural se usa they para hombres, mujeres y cosas. En español tiene ellos para hombres y ellas para mujeres, pero en inglés solo tenemos they. También aquí tengo nota acerca del you que ya he comentado. Fija que usa you para segunda persona singular y plural. Esos son los pronombres personales en inglés o subject pronouns. Vamos a seguir con el verbo be en el presente simple. El verbo be es el verbo más importante en inglés. En el presente simple, el verbo be tiene tres formas. Las formas son am, is y are. Am, is, are. Ok, primero, el verbo be en español se traduce como los verbos ser y estar en español. En español hay dos verbos que se traduce el mismo verbo be en inglés. Aquí tenemos los pronombres personales más el verbo be en su forma correcta. Tenemos que usar la forma correcta del verbo be que corresponde al sujeto. El primero es I am. Es como en español yo soy. En español cuando estamos hablando de la primera persona singular, el I o el yo, tenemos que usar soy o estoy. No podemos decir tú soy. Y es lo mismo en inglés. Si estamos en primera persona singular con I, tenemos que usar am. No podemos usar is o are cuando el sujeto es I. También en inglés debería comentar que siempre, en todos los tiempos, tenemos que usar el sujeto. Tenemos que tener sujeto. El sujeto es el sustantivo, por ejemplo, Richard. Richard is un ejemplo. O usamos uno de los pronombres personales que acabamos de ver. En español es posible decir soy sin el yo, porque ustedes tienen diferente verbo para cada persona, pero nosotros solo tenemos tres formas del verbo para todas las personas. Y con los otros verbos solo tenemos dos formas, y en el pasado solo tenemos una forma. Bueno, esos son temas más avanzados ahora, pero el asunto ahora es que siempre en inglés, cuando tenemos cualquier verbo en cualquier tiempo, tenemos que usar el sujeto. Vamos a ver las tres formas del verbo be con el sujeto que corresponde. Decimos, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Entonces, con la primera persona, la forma del verbo be que tenemos que usar es am. Con you, we, you, otra vez plural, and they, la forma del verbo be es are. Y cuando es tercera persona singular, he para un hombre, she para una mujer, y it para una cosa, it's is. Very good. Vamos a seguir. Ahora, otra cosa importante. He comentado antes de las contracciones y aquí tenemos más contracciones. En inglés casi siempre los nativos usan contracciones. Entonces lo que hacemos con las contracciones es juntamos las dos palabras y se escribe así. Por ejemplo, I am. En cambio de decir I am, podemos decir I'm. Ahora, las dos formas son correctas. Yo puedo decir I am Richard o puedo decir I'm Richard.
El asunto es que casi siempre los nativos van a usar las contracciones. En 90 o 95% de los casos, cuando estamos hablando, el nativo va a usar contracciones. Entonces, si tú quieres hablar como un nativo, es mejor si empiezas desde cero usando las contracciones. Entonces, siempre en este curso voy a intentar usar las contracciones. Ok, so, vamos a ver las contracciones. I am, I'm. You are, you're. He is, he's. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. And finally, they are, they're. Otra vez, solo con las contracciones para que puedan repetir. I'm. You're. He's. She's. It's. We're. You're. There. Okay, very good. Vamos a seguir. So, para seguir tengo algunos ejemplos del uso del verbo be. Vamos a ver los ejemplos. Primero tenemos I'm your teacher. I'm your teacher. Aquí tengo la traducción en español. No voy a leer el español. Aquí ustedes pueden leerlo. I'm your teacher. He's Mike. I'm hot. I'm hungry. Antes que seguimos, tengo una nota aquí. Vamos a leer esta nota. Nota. En inglés usamos el verbo be más un adjetivo para describir estados, mientras en el español se usa el verbo tener más un sustantivo. Por ejemplo, I'm hungry. Aquí en inglés estamos usando el verbo be más hungry, que es un adjetivo. La traducción literal es estoy hambriento, pero en español no se dice estoy hambriento, dicen tengo hambre, porque en español se usa el verbo have más el sustantivo. Y ese es el caso con muchos de esos estados. El otro ejemplo que tengo aquí es I'm hot, que en español es tengo calor. Este es verbo be más adjetivo. El español tengo calor es verbo tener, que es have en inglés, más calor, sustantivo. El asunto es que a veces no se puede traducir literalmente cuando se habla otro idioma. A veces hay que cambiar tu forma de pensar también. Tienes que también intentar pensar en el otro idioma. Vamos a seguir con los ejemplos. He's sick. We're thirsty. Otro ejemplo como I'm hungry, I'm hot. Estamos usando verbo be más adjetivo. En español es have o tener más sustantivo. You're from Mexico. They're lawyers. Okay, very good. Vamos a seguir. Ok, muy bien. Vamos a seguir con negativos y preguntas con el verbo be en el presente simple. Y primero el negativo. Para formar negativo, tengo el negativo en esta columna aquí. Muy fácil, solo tenemos que agregar la palabra not. Entonces, en cambio de decir I am cold, que en español es tengo frío, digo I am not cold. You are not cold. He is not cold.
She is not cold. It is not cold. We are not cold. You are not cold. And they are not cold. Y para formar la pregunta, lo que tenemos que hacer es cambiar el orden de las palabras. Por ejemplo, I am Richard. Cuando preguntamos, decimos am I Richard. Ponemos el verbo be antes el sujeto. Aquí tengo los ejemplos. Am I cold? Fíjate que también podemos cambiar la entonación. Are you cold? Con la entonación va subiendo en el fin, como en el español cuando preguntas. Porque en español la pregunta y la afirmación son iguales en las palabras, solo se cambia la entonación. Aquí en inglés tenemos que cambiar el orden de las palabras y la entonación. Is he cold? Is she cold? Is it cold? Are we cold? Are you cold? Are they cold? So en la pregunta primero tenemos el verbo be seguido por el sujeto. Vamos a seguir. Aquí tengo ejemplos. Afirmación. He's cold. He's cold. Es he más verbo be is con la contracción más el adjetivo. El negativo es he igual is not cold. Aquí no tengo la contracción. Voy a hablar de las contracciones en el negativo en un momento. Y la pregunta, is he cold? Is he cold? He's cold. He is not cold. Is he cold? So, afirmación, negativo, pregunta. Ahora vamos a ver las contracciones en el negativo, porque en la pantalla anterior no usé contracciones. Bueno, con la excepción de I am not, tenemos dos maneras que podemos hacer la contracción en el negativo. Vamos a ver los primeros. Primero tenemos I'm not. So, lo que estamos haciendo aquí es simplemente estamos usando la misma contracción que vimos en la afirmación, pero estamos agregando la palabra not. I'm not. You're not. He's not. She's not. It's not. Recuerden a practicar la pronunciación repitiendo después de mí. We're not. You're not. And they're not. La otra opción que tenemos con todos los sujetos, con la excepción de I am not. Con I am not solo tenemos esta opción, I'm not. Pero con los demás tenemos la opción de hacer la contracción entre el verbo be y la palabra not. You aren't. Y con los demás, he isn't. She isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. So, tenemos las dos opciones. Podemos hacer la contracción entre el sujeto, el verbo be, como en la afirmación, o podemos hacer la contracción del verbo be y la palabra not. Ok, para terminar esta parte, vamos a seguir con algunos ejemplos. I'm cold. I'm not cold. Are you cold? Recuerden, ustedes pueden repetir. It's 10 o'clock. It's not 1 o'clock. Is it 1 o'clock? He's 53. He's not 21. Is he 21? We're students. We're not teachers. Are you students? My car is red. It's not blue. Is your car red? Okay, very good. Con eso hemos terminado esta parte. Vamos a seguir con la próxima.
Ok, en esta parte vamos a ver los días de la semana, o en inglés se dice the days of the week. The days of the week. So, voy a leerlos, ustedes pueden repetir. Escucha y repetir. Sunday, Sunday. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday. Fíjate que este no está pronunciado nada como se escribe, porque el inglés no es fonético. Wednesday, Wednesday. Thursday, Thursday. Friday, Friday. Saturday, Saturday. Una vez más. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok, muy bien, vamos a seguir con la próxima sección. Ok, muy bien, en esta sección vamos a hacer los números 1 a 100. Pero vamos a empezar con los números 1 a 20. So, voy a leerlos y ustedes pueden escuchar y repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ahora, con esos que tienen los teens, vamos a empezar bueno y decirlos bien, porque es muy importante, y vamos a ver en la próxima pantalla, porque es muy importante que tenemos la pronunciación de este vocal aquí bien. Este es un vocal largo. Es 13. Fija mi boca, estoy sonriendo. Cuando dices esos números, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Hay que estar sonriendo. Si no estás sonriendo cuando dices el in, si no estás sonriendo como este in, no lo estás diciendo bien. Vamos a repetirlos. 13, 14, siempre sonriendo. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, vamos a seguir con la próxima pantalla. Ok, aquí arriba tengo los números 1 a 9 para que no podamos olvidarlos. Vamos a repetirlos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí también tengo los teens que vimos en la pantalla anterior. 13, 14, remember, sonriendo. 15, 16, 17, 18 and 19. Y aquí tengo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. So, la cosa importante aquí es que esos 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19,
90, son parecidos. El 13 es muy parecido al 30 y muchas personas hacen el error cuando van aprendiendo inglés, confunden el 13 con 30. La diferencia es que esos aquí tienen el vocal largo, el in, por eso dije en la pantalla anterior que tiene que estar sonriendo. Y esos aquí, 30, 40, 50, el sonido vocal es corto, 30, I. Este es un in y este es un i. 30, no estoy sonriendo con esos. 13, sonriendo, 30. Sin sonreír. Mismo sonido, pero este es largo, in, y ese es corto, 30, i. Y in es el mismo sonido, solo este 13, 14 es más largo. Voy a repetir esos de nuevo. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ok, ahora tenemos, para formar los otros números entre 20 y 100, tenemos que simplemente agregar esos aquí con los de arriba. Por ejemplo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y vamos siguiendo. 31, 32, 33, etc. 41, 42, etc. 51. Y seguimos hasta 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ok, entonces para terminar, tengo algunos otros ejemplos aquí. Vamos a practicar esos. 31, 31, 48, 48, 53, 53, 64, 64, 79, 79, 82, 82, and 99. Con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir con la próxima. Ok, vamos a seguir con las palabras de pregunta o question words. Esas son las palabras para formar preguntas en inglés. Tengo aquí el inglés y aquí tengo el español. What, when, which, no olviden a practicar la pronunciación. Who, where, how, and why. Ok, vamos a seguir con algunos ejemplos. What's your name? What's your name? Aquí en español tengo ¿qué es tu nombre? Que es la traducción literal, pero en español generalmente se dice ¿cuál es tu nombre? Which is your name? Which. En inglés usamos which cuando tenemos opciones limitadas en que podemos escoger. Cuando las opciones son infinitivos o casi infinitivos, que es el caso de nombres
usamos what, no which. Hay muchísimos nombres, entonces usamos what. Which en inglés se usa cuando hay como 2 o 3 o un número de opciones definitivos. Por ejemplo, which do you prefer, tea o coffee? ¿Cuál prefieres, té o café? Hay 2 opciones. So, en inglés es what's your name. Aquí es un error en el español, pero en una manera buena porque tengo la oportunidad de explicar ese tema que siempre tengo muchas personas preguntándome de eso. Vamos a seguir con los otros ejemplos. When's your birthday? When's your birthday? Aquí tengo el español, también aquí tengo el vocabulario. Next example. Where are my keys? Where are my keys? Fija que estoy usando las contracciones que vimos antes. What's is what is, when's is when is, and where are is where are. Where are my keys? Vamos a seguir. How old are you? How old are you? En español es ¿cuántos años tienes? Tenemos otra manera a preguntar lo mismo. How old are you? ¿Qué tal viejo eres? Vamos a seguir. Who am I? Who am I? Why are you here? Why are you here? Which book's yours? Which book's yours? Aquí otra vez contracción entre book y is. Ok, con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir con la próxima. Ok, en esta sección vamos a ver los adjetivos posesivos, o en inglés se llama possessive adjectives. So, los possessive adjectives en inglés son my, your, his, her, its, our, your y their. Ok, vamos a ver los usos. Primer uso, el uso más importante, es para mostrar que algo pertenece a alguien. Our house, nuestra casa. Aquí tenemos el adjetivo de posesión o adjetivo posesivo más el sustantivo house. Este nos dice a quién pertenece la casa. Our house, nuestra casa. También usamos para parientes y amigos. Por ejemplo, my mother. My mother is a doctor. En español es mi mamá. Mi mamá es médico. How old is your sister? Your sister. Tu hermana. También partes del cuerpo. He broke his arm. Se quebró su brazo. She's washing her hair. Ella está lavando su cabello. Ok, vamos a seguir con algunos ejemplos. Primero tenemos his food, her food, its food. En español es lo mismo, su comida, su comida, su comida. Pero en inglés, si la cosa, el sustantivo, pertenece a un hombre, tenemos que decir his. Si pertenece a una mujer, tenemos que decir her. Y si pertenece a un animal o una cosa, tenemos que decir its. Vamos a seguir. Segunda persona singular plural. Your book, una persona y un libro. En español es tu libro. Your books, una persona y 2 libros. En español es tus libros, porque en español ustedes cambian el adjetivo para que tenga plural igual al sustantivo, pero en inglés no hacemos eso. Es your book, one book, un libro, your books, 2 books. Your book también puede ser 2 personas con un libro, porque en inglés your traduce como tú y también como vuestro. Y your books,
dos personas y dos libros, que en español es vuestros libros. Otra vez en español el adjetivo corresponde a el sustantivo, pero en inglés no. Es your book, your books, your book, your books. Una persona, un libro, una persona, dos libros, dos personas con un libro y dos personas con dos libros. Supongo que dos personas con un libro no será muy común, pero así en el caso de dos personas están compartiendo el mismo libro, sí, así decimos. Vamos a ver más ejemplos. Tercera persona singular y plural. His book, su libro. Un hombre y un libro. Her book, su libro. Una mujer y un libro. En español lo mismo. Their book, su libro. Dos personas y un libro. Their books, dos personas y dos libros. Finalmente, my book, mi libro. My books, mis libros. No tenemos plural en los adjetivos en inglés. Finalmente, subscribe to my YouTube channel. Suscríbete a mi canal de YouTube, por favor. Ok, muy bien, y con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Ok, en esta sección vamos a ver dos temas. Primero vamos a ver el artículo indefinido, o como se llama en inglés, the indefinite article. Y en la próxima pantalla vamos a tratar de forma plural en inglés. Vamos a empezar con el artículo indefinido. Aquí tengo 6 ejemplos. A book, a watch, a box, an apple, an ice cream, an egg. Y aquí tengo el español. Lo que tengo en rojo, que es a y an, eso es el artículo indefinido en inglés. Es como a, es como un o una. En inglés no hay masculino y femenino. Tenemos a y an, dos formas. ¿Cuáles son las reglas cuando se usa a y cuando se usa an? Se usa a antes de un sustantivo singular que empieza con un sonido de un consonante. Por ejemplo, a book. Los 3 ejemplos que tengo aquí son a book, a watch, a box. 3 sustantivos que empiezan con consonantes. B, W, B. Y se usa an antes de un sustantivo singular que empieza con el sonido de un vocal. Por ejemplo, an apple. Los 3 ejemplos que tengo aquí son an apple, an ice cream, an egg. 3 sustantivos que empiezan con un vocal. Fija aquí, lo importante es el sonido de un vocal. Por ejemplo, en el caso de hour, que empieza con consonante, pero el sonido es de un vocal, decimos an hour. Otra nota que tengo aquí es que se puede usar one si se quiere especificar el número. La cosa aquí es que en inglés decimos there is a dog in the garden, que significa cualquier perro. Y aquí digo, I only have one dog, porque quiero especificar que solo tengo un perro, no 2. En español es lo mismo. Hay un perro en el jardín y solo tengo un perro. Ok, vamos a seguir con la forma plural. Ok, aquí tengo ejemplos. Y aquí tengo las reglas. Vamos a ver los ejemplos. Tenemos primero a book y 2 books, que es 2 libros. Aquí tenemos otro ejemplo, an apple, que es 1, 2 apples. Aquí la regla es, generalmente se agrega S. A book,
two books con S. An apple, two apples con S. Vamos a seguir. A watch, two watches. A box, two boxes. So, este sigue otra regla. Las palabras que terminan en CH, X, SH, doble S, Z o S, tenemos que agregar ES. Por ejemplo, watch termina en CH, entonces agregamos ES. Two watches. Y box, que termina en X, agregamos ES y decimos two boxes. Vamos a seguir. Siguiente regla. A baby, two babies. A city, two cities. Regla 3. A las palabras que terminan en consonante más Y, la Y es sustituida por un I. So, es baby, babies. Está sustituida por un I y también tenemos que agregar el ES. So, a baby, two babies. A city, two cities. Cambiando la Y un I y agregando ES. Finalmente tenemos dos irregulares. Hay algunos sustantivos que son irregulares. Tenemos a man, two men. El plural de man es men. And a woman, two women. Fija aquí que woman, women cambia también este vocal. Vamos a leerlos de nuevo antes que termine esta sección. A book, two books. An apple, two apples. A watch, two watches. A box, two boxes. A baby, two babies. A city, two cities. A man, two men. A woman, two women. Ok, muy bien, vamos a seguir con la próxima sección. Ok, vamos a seguir con el presente simple o the present simple. Y para empezar, vamos a escuchar a esta chava Daniela hablar de su vida. Hi, my name's Daniela. I come from Yorkshire, England, but now I live in New York. I rent an apartment and I live alone. I work in a restaurant. I'm a waitress. I travel to work by subway. I start work at 2 p.m. and I finish at 10 p.m. I like to watch TV in the evenings. At the weekend, I play tennis and I visit my friends. Ok, y todas las palabras que tengo en rojo son ejemplos de verbos en el presente simple. Aquí a este lado tengo el español. Vamos a verlos. I come, en español es vengo. I live, vivo. I rent, alquilo. I work, trabajo. I travel, viajo. I start, empiezo. I finish, termino. I like, me gusta. I play, juego. And I visit, visito. Ok, vamos a seguir con otro texto. Y aquí tengo más o menos el mismo texto, pero está en tercera persona singular. En cambio de Daniela hablando de su propia vida, yo voy a hablar de su vida. Vamos a ver. Her name's Daniela. She comes from Yorkshire, England, but now she lives in New York. She rents an apartment and she lives alone. She works in a restaurant. She's a waitress. She travels to work by subway. She starts work at 2 p.m. and she finishes at 10 p.m. She likes to watch TV in the evenings. At the weekend, she plays tennis.
and she visits her friends. ¿Fijaste una diferencia entre los verbos aquí y los verbos en la pantalla anterior? Otra vez tengo todos los verbos en rojo en inglés y español. Vamos a ver la diferencia entre la primera persona, que fue en la pantalla anterior, y la tercera persona. Vimos cuando Daniela estaba hablando, dijo los verbos así. I live, I come, I rent, I work, I travel, I start, I finish, I like, I play, I visit. Pero cuando yo estaba hablando de Daniela, tuve que cambiar el verbo y dije, she lives con S. I live, she lives. She comes con S. She rents, she works, she travels, she starts, she finishes con ES, she likes, she plays, she visits. I live, she lives. I come, she comes. I rent, she rents. I work, she works. I travel, she travels. I start, she starts. I finish, she finishes. I like, she likes. I play, she plays. I visit, she visits. Cuando tenemos la verbo en la tercera persona singular, que es con he, she o it, cuando el sujeto es he, she o it, tenemos que cambiar la forma del verbo y agregamos un S o a veces ES. Vamos a seguir. Aquí tengo la tabla con los ejemplos. El verbo, el presente simple. Para formar presente simple en inglés, simplemente tenemos que usar el pronombre personal I, you, we o they, más el verbo en forma base. Por ejemplo, I live in England. Aquí está el verbo en su forma base. O en el caso del sujeto es la tercera persona singular, eso es decir, he, she o it, es un hombre o una mujer o una cosa, se le añade una S al verbo. Por ejemplo, he lives in Mexico. En el presente simple, el verbo tiene dos formas. Su forma base que usamos con los sujetos I, you, we, and they. Y la tercera persona forma, que es el verbo con S, para he, she o it, tercera persona singular. Aquí a los ejemplos. I live, you live, pero he lives, con S. She lives, we live, you live, otra vez, porque recuerdas que you es tú y también vosotros y ustedes. They live. Ok, vamos a seguir con el negativo. Para formar el negativo, el presente simple negativo en inglés, tenemos que usar un verbo auxiliar. Como antes, primero tenemos el pronombre personal o el sujeto. Tenemos el I, you, we o they, o tercera persona singular, he, she o it. Después tenemos que poner el verbo auxiliar do, o en el caso de la tercera persona singular, he, she, it, does. Y después eso, tenemos que tener la palabra not seguido por el verbo en su forma base. So it's I do not work. You do not work. We do not work. They do not work.
O he does not work. She does not work. It does not work. Fija aquí que no estamos usando el S con este verbo aquí, porque el S en el negativo está con el verbo auxiliar. Cambiamos el verbo auxiliar para la tercera persona singular y usamos does en cambio de do. Bueno, nadie te va a decir I do not work. Lo que hacemos es, tenemos contracciones y decimos I don't work o he doesn't work. Porque hacemos la contracción entre el do y el not. So, vamos a ver otros ejemplos más realísticos. I don't live in Germany, por ejemplo. You don't live in Germany, por ejemplo. He doesn't live. We don't live. You don't live. They don't live. Realmente he puesto el verbo live como ejemplo, pero como digo, tienes que decir I don't live in Germany, yo no vivo en Alemania. Pero están ahí para ejemplos. Usando las contracciones. Usando otro verbo. I don't work. You don't work. He doesn't work. We don't work. You don't work. They don't work. Así se forma el negativo. Vamos a seguir con la pregunta. En el pregunta también tenemos que usar el auxiliar do o does. Y este es el orden de las palabras y la estructura para formar la pregunta en el presente simple. Primero, si hay uno, porque si es una pregunta en cual la respuesta es sí o no, no tenemos palabra de pregunta. Y en la próxima pantalla vamos a ver ejemplos de eso. Pero aquí, esas preguntas tienen palabra de pregunta. So, necesitamos eso primero. Where, en este caso. Después necesitamos el verbo auxiliar do o does. En el caso del sujeto es tercera persona singular, un hombre, una mujer o una cosa. Después necesitamos el sujeto, puede ser el pronombre you, por ejemplo, o puede ser un sustantivo como yo exista. Y eso seguido por el verbo principal en su forma base. So, por ejemplo, where do you live? What do you do? What do you do? Aquí tenemos el verbo do dos veces. El primer do es el verbo auxiliar y el segundo do es el verbo principal que se traduce como hacer. Pero en inglés cuando decimos what do you do, estamos preguntando del trabajo de la persona. Es como se dice en español, ¿a qué te dedicas? Otros ejemplos. Where do you work? Where does your sister live? Usando does porque your sister es una mujer, es tercera persona singular. What does she do? Otra vez. Where do you live? What do you do? Where do you work? Where does your sister live? What does she do? Vamos a seguir preguntas sin palabra de pregunta. En este caso, esas preguntas, la respuesta es yes o no. Entonces, no lleva aquí antes la palabra de pregunta, pero lo demás, el orden es el mismo. Primero el verbo auxiliar, do o does, seguido por el sujeto, seguido por el verbo en su forma base, sin S en el caso del tercera persona singular, porque el tercera persona singular está aquí en el does. Do I work? Do you work? Do we work? Do they work? Por ejemplo. Does he travel? Does she travel? Does she have a car? Un coche, por ejemplo.
Ahora, vimos antes con el verbo be que cuando tenemos preguntas en cual la respuesta es sí o no, no es muy cortés en inglés simplemente decir yes, no, yes, no. Tenemos que usar respuestas cortas. Entonces aquí tengo las respuestas cortas que podemos usar en el presente simple. Primero tenemos los dos afirmativos. Yes, I do, o yes, he does. Por ejemplo, do you work? Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. O si es do they work? Yes, they do. Si es tercera persona, does he work? Yes, he does. Yes, she does. Y los negativos, no, I don't. Do you work? No, I don't. Do they work? No, they don't. Y en el negativo, no, he doesn't. No, she doesn't. Does she work? No, she doesn't. Okay, very good. Vamos a seguir. Hemos visto cómo se forma este tiempo. ¿Para qué se usa? Vamos a ver. Primero, para hábitos y rutinas. I run 6 times a week. Es un hábito. I drink coffee every day. Es un hábito. He takes the train to work. Es una rutina. They work in London. Es una rutina. Segundo uso. Verdaderos generales. I like pizza. The bank opens at 8:30 a.m. My mother comes from England. Fija aquí en esos dos, estamos usando el ese, porque the bank es una cosa, es tercera persona singular, y my mother es tercera persona singular. It snows a lot in Alaska. Otra vez con el ese porque es un it, el sujeto es un it. Giraffes live in Africa. Verdaderos generales. Para terminar esta sección, tengo algunos más ejemplos. He loves to play basketball. He loves to play basketball. She goes to school. She goes to school. Does he go to university? Does he go to university? The sun rises in the east. The sun rises in the east. He goes to work by car. He goes to work by car. It doesn't rain here in the summer. It doesn't rain here in the summer. We cook every day. We cook every day. We go to the gym together. We go to the gym together. You have a big house. You have a big house. Do we know each other? Do we know each other? Does she live in London? Does she live in London? He doesn't teach math. He doesn't teach math. Cats hate water. Cats hate water. Okay, very good. Hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Ok, en esta sección vamos a tratar de un tema que está relacionado con el presente simple que vimos en la sección anterior, y eso es adverbios de frecuencia o adverbs of frequency. So, aquí tengo 6 adverbios de frecuencia en inglés y tengo a este lado la traducción en español. Primero vamos a leer los ejemplos. Always, always, que es siempre en español. Usually, usually, generalmente en español.
often, often, a menudo en español, sometimes, sometimes, a veces en español, hardly ever, casi nunca en español, never, never, nunca en español. Ok, las reglas. 1. Se utilizan como en español con el presente simple tiempo. 2. Generalmente el adverbio de frecuencia viene antes el verbo principal. En un momento vamos a ver algunos ejemplos. 3. Con el verbo be, el adverbio de frecuencia viene después del verbo principal. Ok, vamos a ver los ejemplos. They're often late. Aquí en rojo es el adverbio de frecuencia. Está después el verbo be. Eso es la regla 3. We're never at home. Otra vez, verbo be, adverbio de frecuencia. Regla 3. I always eat breakfast in the morning. En esta ocasión, el verbo principal es eat y el adverbio de frecuencia viene antes del verbo principal. Esa es la regla 2. He usually gets up late at the weekend. Aquí el verbo es gets up en la tercera persona singular. Ese es un verbo de dos partes. En inglés hay varios verbos de dos partes. No voy a tratar más de este tema ahora, pero solo para que estén conscientes. Get up en español es levantar. So, el adverbio de frecuencia es antes el verbo principal. Este es regla 2. Ok, very good. Y con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Ok, en esta sección vamos a ver los adjetivos demonstrativos, o como se llama en inglés, demonstrative adjectives. Y para empezar, tengo escrito en inglés y español los adjetivos demonstrativos y después vamos a ver algunos ejemplos. So, primero, para cosas cercas, singulares, tenemos this, que en español es este o esta, porque recuerden que en inglés no hay género. Y para cosas cerca, plural, tenemos these, que en español es estos o estas. Para cosas lejos, singular, tenemos that. En español hay 4 palabras. Ese, esa, aquel y aquella. Y esas 4 palabras se traducen a that en inglés. Y para cosas lejos plural tenemos those, que traduce el español esos, esas, aquellos y aquellas. So aquí tengo una nota, se usan como en el español, solo que no existe masculino y femenino y solo hay 2 distancias y no 3 como en español. Ok, vamos a seguir con algunos ejemplos. This book is very interesting. This book is very interesting. That book is very interesting. That book is very interesting. Aquí tengo el español, obviamente. These books are very interesting. These books are very interesting. Those books are very interesting. Those books are very interesting. Do you like these shoes? Do you like these shoes? This restaurant is very expensive.
This restaurant is very expensive. Who's that girl? Who's that girl? I like those shoes. I like those shoes. Who's that? Who's that? Ok, con eso hemos terminado otra sección. Vamos a seguir. Ok, vamos a seguir con otro tiempo. El presente continuo, o como se llama en inglés, the present continuous. Y vamos a empezar con algunos ejemplos. They're talking. They're talking. He's drinking beer. He's drinking beer. He's eating. He's eating. They're playing football. They're playing football. They're watching TV. They're watching TV. He's swimming. He's swimming. She's smiling. She's smiling. They're cooking. They're cooking. Ok, aquí también obviamente tengo la traducción en español y podemos ver esos ejemplos del presente continuo. Por ejemplo, he's swimming corresponde al tiempo en español. Está nadando. He's swimming, está nadando. Vamos a seguir. Antes que vemos las reglas, vamos a ver la estructura de este tiempo, the present continuous. So, para formar el presente continuo, necesitamos primero el sujeto. Después necesitamos el verbo be en el presente simple que vimos antes, que recuerda que tiene tres formas, am, are, and is. Y eso tiene que estar seguido por el verbo principal más las letras ing, o como se llama en español, el gerundio, y en inglés se llama present participle. So, vamos a ver los ejemplos, y aquí tengo el español. I am talking. You are running. He is swimming. We are eating. You are listening. They are writing. Y para formar el negativo simplemente tenemos que agregar la palabra not después el verbo be. I am not talking. You are not running. He is not swimming. We are not eating. You are not listening. They are not writing. Antes que seguimos, vamos a ver algunas notas. Primero, the present continuous también se conoce como the present progressive. En Estados Unidos se llama present progressive, en Inglaterra present continuous. So, tal vez vas a ver este tiempo en otro libro de gramática y si dice present progressive es lo mismo. El verbo más ing se llama present participle en inglés, en español es gerundio. Hay algunas reglas de cómo se escribe este. Generalmente, por ejemplo, con talking, con eating, con listening, solo tenemos que agregar ing. Pero hay algunos verbos como run y swim que son de un sílabo, que son consonante, vocal, consonante. En ese caso tenemos que doblar el consonante final. Entonces tenemos running con doble N y swimming con doble M. Solo son reglas como se de letra A.
Y finalmente, si el verbo termina en una E como write, quitamos el E y solo agregamos ing. So, vamos a seguir. Ahora, en la pantalla anterior no usé contracciones, pero como he comentado antes, generalmente cuando hablamos en la vida normal tenemos que usar las contracciones. Y las contracciones son lo mismo que hemos visto antes con el verbo be en el presente simple. En cambio de decir I am, decimos I'm. I'm talking, you're running, he's swimming, she's swimming, it's swimming, we're eating, you're listening, they're playing. Y en el negativo tenemos I'm not talking y con las otras personas tenemos las dos formas de la contracción en el negativo con el verbo be que vimos antes en el presente simple con el verbo be. Podemos decir you're not running or you aren't running. He's not swimming. He isn't swimming. We're not eating. We aren't eating. You're not listening. You aren't listening. They're not playing. They aren't playing. Ok, vamos a seguir con preguntas. Y para formar las preguntas tenemos que usar la siguiente estructura. Primero necesitamos la palabra de pregunta. Eso está seguido por el verbo be en su forma correcta que corresponde al sujeto que viene después. Fija que en la pregunta estamos cambiando el orden. En la afirmación es sujeto más verbo be más el verbo con ing y decimos I am swimming. Pero en la pregunta el verbo be viene antes el sujeto. Está seguido por el gerundio o el verbo con ing. Entonces vamos a ver los ejemplos. What am I doing? Where are you going? What is he doing? What is she doing? Why are we learning English? What are they eating? Ok, ahora vamos a ver preguntas en cual la respuesta es sí o no y las respuestas cortas. Si tenemos una pregunta en cual la respuesta es sí o no, primero no lleva palabra de pregunta, pero lo demás, la estructura es lo mismo. Es el verbo be más el sujeto más el gerundio. Are you watching YouTube? Y las respuestas cortas son los mismos que vimos con el verbo be en el presente simple. Yes, I am, or no, I'm not. Is he reading? Yes, he is. No, he isn't. Are we studying English? Yes, we are. No, we aren't. So, vamos a seguir con las reglas de cuando se usa el presente continuo. Primera regla, el presente continuo se utiliza para hablar sobre una actividad que está en progreso en el momento en que hablamos. Por ejemplo, I'm working, I'm not reading, my cell phone is ringing. Significa que esas cosas están pasando ahora, en este momento. Es como se dice en español, I'm working, estoy trabajando, now. Empecé un punto en el pasado, es una acción que sigue y va a seguir en el futuro. Estoy en la mitad de la acción. La acción está en progreso en este momento. So, aquí tengo una nota. Cell phone es inglés americano, el inglés británico se dice mobile. Otra regla, también lo usamos para hablar de algo que está sucediendo en la actualidad,
pero no necesariamente cuando hablamos. Por ejemplo, I'm studying French. ¿Qué significa? Estoy estudiando francés. He empezado el curso y no he terminado, pero no necesariamente en ese preciso instante. En este momento estoy haciendo un video, pero empecé estudiando francés hace 3 meses y estoy en la mitad del curso y mañana voy a seguir. Está sucediendo en la actualidad, pero no en este momento. Otro ejemplo, I'm reading a good book. Estoy leyendo un buen libro, no necesariamente en este momento. Empecé a leerlo la semana pasada y aún no he terminado. Vamos a seguir con más ejemplos. She's wearing a black coat. She's wearing a black coat. Podemos usar este tiempo para describir la ropa que lleva una persona. The children are playing in the park. The children are playing in the park. Who are you waiting for? Who are you waiting for? It's not raining at the moment. It's not raining at the moment. Aquí realmente no tenemos que decir at the moment, que es en este momento, porque si yo digo it's not raining, significa ahora en este momento, pero sí podemos agregarlo para dar énfasis. Where is he going? Where is he going? Where is he going? Is it raining? Is it raining? Question. Very good. Con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Ok, very good. Vamos a seguir y vamos a ver cómo se dice la hora en inglés, or the time. Primero la pregunta. What time is it? What time is it? Vamos a empezar con la hora en punto. Usamos o'clock para hablar de una hora en punto. Por ejemplo, esta es la estructura. It's más la hora más las palabras o'clock. Por ejemplo, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. It's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Fija que siempre se usa it's como en el español son. Bueno, en inglés es singular, it is, y en español es plural. Ok, vamos a seguir con los primeros 30 minutos. Durante la primera media hora de cada hora, usamos la palabra past. La estructura es it's más minutos más la palabra past más la hora. Por ejemplo, 9:05, it's 9:05. 2:10, it's 2:10. 11:25, it's 11:25. Ok, vamos a seguir. Cuando el reloj marca 15 minutos, decimos quarter past, como en el español y cuarto. Y la estructura es it's más las palabras quarter past más la hora. 2:15, it's 2:15. 6:15, it's 6:15. 10:15, it's 10:15. Ok, vamos a seguir. Cuando el reloj marca 30 minutos, decimos half past, como en español y media. La estructura es it's más las palabras half past más hora. 1:30, it's 1:30. 9:30, it's 9:30. 11:30, it's 12:30.
Durante la segunda media hora de cada hora usamos la palabra to. La estructura es it's más los minutos más la palabra to más la hora siguiente. Por ejemplo, it's 25 to 8. Es como se dice en español, faltan 25 para las 8. 11:40 decimos it's 20 to 12. Y 2:50 decimos it's 10 to 3. Ok, vamos a seguir. Cuando el reloj marca 45 minutos, decimos quarter to, como en el español 15 para. La estructura es it's más quarter to más la hora siguiente. La 1:45, it's quarter to 2. 6:45, it's quarter to 7. 10:45, it's quarter to 11. Ok, ahora he explicado todo eso que es un poco complicado. Ahora te voy a decir la manera fácil de decir la hora. En inglés, para decir 9:10, en lugar de decir 9:10 o 10:45, quarter to 10, podemos decir it's 9:10 or it's 10:45. So, es como en el español. 6:10 is 6:10. 9:13, it's 9:13. 11:20, it's 11:20. 12:56, it's 12:56. So, ¿por qué expliqué antes la manera más complicada? Bueno, porque muchas personas usan la manera más complicada. Si quieren usar este sistema, que es más fácil, pueden usarlo sin problema. Antes que terminamos, tengo algunas otras notas. Mediodía, en inglés se puede decir noon, o también se puede decir midday. Medianoche decimos en inglés midnight. Y finalmente, si hay la posibilidad de confusión entre la mañana y la tarde, podemos agregar las letras AM o PM. AM para las horas entre 12 de la noche y las 11:59 de la mañana, y PM para las horas entre 12 del mediodía y las 11:59 de la noche, o 23:59 usando el reloj de 24 horas. Por ejemplo, este es 7 a.m. y este es 7 p.m. Ok, muy bien, hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Ok, vamos a seguir con el caso posesivo, o como se llama en inglés, the possessive S. Este es un apóstrofo S. So, vamos a empezar con ejemplos. This is John. And this is his car. It's John's car. Antes vimos los adjetivos posesivos. His car, que en español es su coche. Esa es una manera de hablar de posesión, usando los adjetivos posesivos. Pero aquí tenemos otra manera. Y eso es agregar esta estructura aquí, un apóstrofo más S antes del sustantivo. Es como se dice en español, es el coche de Juan. La traducción literal será it's the car of Juan, pero no decimos así en inglés, decimos it's John's car. John's car. Vamos a seguir otro ejemplo. This is Steve. And this is his wife. She's Steve's wife. Ella es la esposa de Steve. Steve's wife. This is Sandra. And this is her smartphone. It's Sandra's smartphone. Es el smartphone de Sandra. This is Mr. and Mrs. Brown.
So, fija aquí que tengo una nota. Mr. es como señor and Mrs. es como señora. Se escribe así, pero la pronunciación es Mr. and Mrs. And this is their house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. Es la casa del señor y la señora Brown. So, vamos a ver los ejemplos de nuevo. This is John's car. This is John's car. Este es el coche de Juan. This is Steve's wife. This is Steve's wife. It's Mr. and Mrs. Brown's house. It's Mr. and Mrs. Brown's house. This is Sandra's smartphone. This is Sandra's smartphone. Okay, very good. Hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Ok, en esta parte vamos a ver un verbo auxiliar que se llama en inglés a modal verb. Modal verbs son verbos auxiliares y hay varios en inglés. Aquí vamos a ver el modal verb can. Y vamos a empezar con algunos ejemplos. Primer ejemplo. He can swim. He can swim. He can speak German. He can speak German. She can dance. She can dance. They can play chess. They can play chess. She can ride a bike. She can ride a bike. She can play the guitar. She can play the guitar. So aquí también tengo el español y se puede ver que, por ejemplo, he can swim es como él puede nadar. Entonces el verbo auxiliar can es como poder en español. Vamos a seguir y vamos a ver la estructura, cómo se usa este verbo auxiliar. Bueno, es muy fácil. Bueno, solo tenemos que primero tener sujeto, seguido por el verbo auxiliar can, seguido por el verbo principal en su forma base. Y es lo mismo para todas las personas. I can see, you can see, he can see, she can see, it can see, we can see. No cambia. Para formar negativo usamos cannot, pero siempre usamos la contracción que es can't. Ahora, antes que sigo, debería decir que hay una diferencia en la pronunciación entre can't en el inglés británico. Yo soy británico y digo can't, y la misma palabra en el inglés americano. No puedo hacer bien acento americano yo. Entonces vamos a escuchar cómo se pronuncia can't, el negativo, en el inglés americano. Can't. So, en el inglés británico, I can't see, you can't see, he can't see, we can't see, they can't see. El verbo can es un verbo auxiliar o modal verb, hay otros modal verbs en inglés, que significa que alguien es capaz de hacer algo, habilidad. Este verbo se utiliza siempre acompañado de un verbo principal en su forma base, y en la tercera persona del singular no se añade el S como en el presente simple. Ejemplos: I can speak English. He can speak Spanish. They can dance. Antes que seguimos, vamos a fijar bien la pronunciación de can. I can speak English. I can speak English. El can, no digo I can, digo I can.
muy reducido, casi no tiene sonido vocal. I can speak English. He can speak Spanish. They can dance. Vamos a seguir. La forma negativa de can is can't or cannot. I can't speak Chinese. I can't speak Chinese. He can't sing. He can't sing. They can't dance. Recordando que en el inglés americano ellos dicen can't como Can't. Can't. Ok, vamos a seguir con las preguntas. En las preguntas can se coloca al comienzo de la interrogación, con una estructura similar a la que vimos para el verbo be. Como siempre en inglés, cuando tenemos una pregunta, tenemos que cambiar el orden de las palabras. En este caso, ponemos el verbo auxiliar can antes del sujeto. Y eso está seguido por el verbo principal. Entonces tengo ejemplos aquí. Can you play the guitar, por ejemplo? Can she see? Can we play the guitar? Can they come? Y también en inglés tenemos las respuestas cortas. Y en este caso tenemos que usar el auxiliar también en la respuesta corta. Entonces tenemos yes I can, no I can't. Yes you can, no you can't. Yes he can, no he can't. Yes we can, no we can't. Yes they can, no they can't. Ok, muy bien, con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir con la próxima. Ok, en esta sección vamos a ver cómo se dice la fecha en inglés. Pero antes que podemos decir la fecha, tenemos que aprender los números ordinales o ordinal numbers en inglés. Los números ordinales en español son como primero, segundo, tercero, etc. En inglés tenemos dos maneras de escribir esos números ordinales. Podemos escribirlos así con el número más dos letras, ST, ND, RD o TH para los demás. Generalmente esas letras deberían estar en superscript, eso significa que deberían estar chiquitos y un poco más arriba. No los he puesto así porque hay personas viendo el video en el celular y el texto va a estar muy chiquito. La otra manera de escribirlos es como palabras, pero generalmente cuando los usamos en fechas se escribe así con las dos letras. Voy a leerlos solo una vez. First, second, third, fourth. Fija, el TH que tiene los demás. El sonido es como solo el aire. Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Ok, vamos a seguir con los años en inglés. ¿Cómo se dice los años en inglés? La regla general es dividir el año en dos partes y leer cada vez por separado. Por ejemplo, 1835, 1835, 1970,
1970, 1984, 1984, 1999, 1999, 2014, 2014, 2016. Para el año 2000 decimos 2000. Para los años entre 2001 y 2009 hay dos formas. Podemos decir 2001 o podemos decir como en el español 2001. O otro ejemplo, 2005 o 2005. A partir de 2010 decimos 2010 siempre. 2011, 2012, como esos arriba aquí. Ok, vamos a seguir con los meses o the months. Y voy a leer los meses en inglés. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December, December. Ahora que tenemos los números ordinales, los años y los meses, podemos decir las fechas. So, primero la pregunta, what's the date? What's the date? Y en el inglés británico se puede decir en las siguientes formas. Sunday, the 6th of November, 2016. Or the 6th of November, 2016. 6th of November o simplemente the 6th, si las personas saben qué mes y qué año es. Y la forma corta es día, mes, año, como en español. 6th of the 11th, 2016. Pero en el inglés americano, ellas dicen el mes antes el día. Entonces, para ellas la misma fecha es Sunday, November 6th, 2016, November 6th, 2016, November 6th, o algunas personas en Estados Unidos dicen November 6, usando el número cardinal, no ordinal. Y como ellos dicen primero el mes y después el día, cuando escriben la forma corta hacen lo mismo. Ponen el mes primero, seguido por el día. 6/11/2016. En el inglés americano se escribe 11/6/2016. Entonces necesitan cuidado cuando ves esas formas para no confunden las fechas. Porque esta fecha aquí que tenemos aquí en el inglés británico y en el español es el 11 de junio, pero en el inglés americano es el 6 de noviembre. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes tengo también aquí las estaciones del año. Son winter, spring, summer y en el inglés británico otoño es autumn y en el inglés americano es fall. Winter, spring, summer, autumn, fall. Ok, vamos a terminar esta sección con algunos ejemplos. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el inglés británico y 4 en el inglés americano. Aquí tengo la forma corta, voy a leer la forma larga. 15th of December 1962. 1st of January 2000.
12th of November 1998, 27th of March 2010, 7th of September 2016, and 9th of March 2020. Vamos a seguir con los en el inglés americano. March 9th, 2020. So esos dos son lo mismo. Ese es el inglés en británico y este es el inglés americano. Fija la diferencia en la forma corto. 9-3-2020, 9th of March, y 3-9-2020 americano. December 15th, 1962, lo mismo que el primero aquí, 15th of December 1962, escrito en el inglés americano en la forma corto con el mes primero. June 13th, 2007. And finally, August 2nd, 2014. Ok, very good. Con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Ok, muy bien. Vamos a seguir con preposiciones de tiempo o prepositions of time. At, in, and on. Vamos a empezar con at. ¿Cuándo usamos at? Usamos at más hora del día. Por ejemplo, at 6:30, at 9 p.m., at 10 to 10. Usamos at más ciertas expresiones. Por ejemplo, at the moment, at night, at noon, at midnight. Y fija aquí en la nota que en Reino Unido decimos at the weekend, pero en Estados Unidos ellos usan la preposición on the weekend. At the weekend, on the weekend. Usamos at también más festivos, por ejemplo, at Christmas, at Easter. Ok, vamos a seguir con on. Usamos on más día, más parte del día. Por ejemplo, on Friday morning, on Saturday afternoon, on Sunday evening. Usamos on más fechas. On Christmas Day, on the 15th of December, on the 4th of July. Fija que en la pantalla anterior aquí dijo at Christmas. Cuando usamos at estamos hablando a la época, no el día específico. Cuando queremos hablar del 25, que es Christmas Day, usamos on, porque usamos on con fechas. También usamos on más día, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, etc. Ok, vamos a seguir con in. Ok, usamos in más partes del día. In the morning, in the afternoon, in the evening. Fija que en la pantalla anterior usamos on más día, más parte del día. On Friday morning, pero aquí es in the morning, no tiene el Friday, no tiene el día, solo el parte del día. In the afternoon, in the evening. Y evening es 6 a 9 de la tarde. In más estaciones del año. In winter, in spring, in summer, in autumn. And finally, in más años. In 1998, in 2016, in 2020. Ok, antes que terminamos, tengo algunos ejemplos. Are you going to travel at Christmas? Are you going to travel at Christmas? Aquí estamos usando at más Christmas. Significa en esa época, no necesariamente el 25. The train leaves at 8 o'clock.
The train leaves at 8 o'clock. I like to run in the morning. I like to run in the morning. I don't work on Sunday. I don't work on Sunday. I was born in 1962. I was born in 1962. Fija, aquí estamos usando el pasado del verbo be que vamos a ver después. Mexico is very hot in the summer. Mexico is very hot in the summer. Ok, very good. Con eso hemos terminado esta parte. Vamos a seguir. Ok, en esta sección vamos a ver el pasado del verbo be. Hemos visto antes el presente del verbo be, que fue am, is, are. Y vamos a ver en esta sección el pasado del verbo be. Solo hay dos formas, was y were. So, vamos a empezar con un ejemplo. This is William the Conqueror. He was born in Normandy, France in 1027. He was crowned King of England on Christmas Day 1066. He was king for 21 years until 1087. Ok, no he traducido este al español, pero aquí tengo algo de vocabulario. Vamos a seguir con otro ejemplo. This is a painting of William and Mary. They were monarchs of England, Scotland, and Ireland. They were born in 1650 and 1662, and they were crowned in February 1689. Okay, so todos los verbos en rojo son ejemplos del verbo be en el pasado. Was y were. He was, he was, he was. They were, they were, they were. Vamos a seguir. So, el verbo be en el pasado tiene dos formas. Was y were. Si recuerdan, en el presente tiene tres formas. Am, is y are. Pero en el pasado es más fácil, solo hay dos formas. Y tenemos que usar la forma que corresponde al sujeto. Cuando el sujeto es I, he, she o it, usamos was. Y cuando el sujeto es you, we o they, usamos were. I was here. You were here. He was here. She was here. We were here. You were here. They were here. Para formar negativo, simplemente agregamos la palabra not, pero hay una contracción y decimos wasn't or weren't. I wasn't here. You weren't here. He wasn't here. She wasn't here. It wasn't here. We weren't here. You weren't here. They weren't here. So, aquí tengo comparado el presente y el pasado. El presente que vimos antes. Recuerden las tres formas, am, are y is. I am presente. I was pasado. You are, we are, they are presente. You were, we were, they were pasado. He is, she is, it is presente. He was, she was, it was pasado. Vamos a seguir. Y aquí tenemos las preguntas. Y como en otras ocasiones que hemos visto, por ejemplo con el verbo be en el presente, para formar la pregunta tenemos que cambiar el orden de las palabras y primero ponemos el verbo be
seguido por el sujeto. Entonces las preguntas son: Was I here? Were you here? Was he here? Was she here? Was it here? Were we here? Were you here? Were they here? Y las respuestas cortas. Recuerden que en inglés no es bueno cuando tenemos una pregunta en cual la respuesta es yes o no. No es bueno decir yes, no, yes, no. Tenemos que usar las respuestas cortas. ¿Qué son? Yes, I was. No, I wasn't. Yes, you were. No, you weren't. Yes, he was. No, he wasn't. Yes, we were. No, we weren't. Yes, you were. No, you weren't. Yes, they were. No, they weren't. Y si la pregunta lleva una palabra de pregunta, viene primero. Por ejemplo, where was he born? Where was he born? Where were you born? Where were you born? Vamos a seguir con algunos ejemplos. This time last year I was in Merida. This time last year I was in Merida. How much was your new cell phone? How much was your new cell phone? He wasn't at work yesterday. He wasn't at work yesterday. Was your exam difficult? Was your exam difficult? Were you late for work? Were you late for work? The hotel wasn't expensive. The hotel wasn't expensive. We weren't hungry. We weren't hungry. She was 22 last year, so now she's 23. She was 22 last year, so now she's 23. Aquí en este tenemos el verbo be en el pasado y is en el presente. They were happily married for 35 years. They were happily married for 35 years. They were very hungry after their journey. They were very hungry after their journey. Muy bien, con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir con la próxima. Y en esta sección vamos a ver los pronombres objetivos o object pronouns. So, vamos a empezar con ejemplos. This is Jake. He loves his mum. He loves her and she loves him. Mum es madre o mamá. En inglés británico se escribe así con U y con el inglés americano se escribe con O. Y esos en rojo son los object pronouns. He loves her and she loves him. Otro ejemplo. This is Katie. She loves her dad. She loves him and he loves her. Him, her. Pronombres objetivos. This is Max. He loves his family. He loves them and they love him. Them, him. Pronombres objetivos. This is me. I made this video for you. Richard made it for us. So, her, him, them, it, us son ejemplos de pronombres objetivos. Vamos a seguir.
Otro ejemplo. Tim is giving a rose to Sue. He is giving it to her. En esta frase, Tim es el sujeto. And he is giving es la acción, es el verbo. A rose es el objeto directo. Y Sue es el objeto indirecto. Imagínate que yo soy Tim. Yo soy Tim y estoy dando la rosa. I'm giving the rose to Sue. Soy el sujeto porque yo estoy Tim haciendo la acción. La rosa que está en mi mano es el objeto porque está recibiendo la acción. Está recibiendo la acción directamente. Entonces es el objeto directo. Y Sue, que va a recibir la rosa, es el objeto indirecto, porque va a recibir la acción indirectamente. En la primera frase dice, Tim is giving a rose to Sue. Tim es el sujeto, a rose es el objeto directo y Sue es el objeto indirecto. Aquí tenemos los sustantivos, Tim, Rose y Sue. Si queremos reemplazar esos sustantivos con pronombres, tenemos que usar el pronombre correcto. El pronombre que usamos para sujeto, tercera persona singular, hombre, es he. Y el pronombre objetivo que tenemos que usar para Rose es it y para una mujer es her. Entonces aquí tengo escrito los pronombres personales que hemos visto antes y que usamos para el sujeto de una frase y los pronombres objetivos que usamos para los objetivos directos y indirectos. So, me, you, him, her, it, us, you, them. Y aquí tengo el español. Me, primera persona singular. You, segunda persona singular. Him, tercera persona singular, hombre. Her, tercera persona singular, mujer. It, tercera persona singular, un objeto o a veces un animal. Y después tres, plural. Us, primera persona plural. You, segunda persona plural, igual a singular, segunda persona. Y finalmente, them, tercera persona plural. Pronombres objetivos son pronombres que reciben la acción del verbo, van a continuación del verbo o de una preposición. Fija aquí que tenemos que agregar la preposición to antes el objeto indirecto. A rose to Sue. It to her. Ok, vamos a terminar esta parte con algunos ejemplos. The boy is reading the book. He is reading it. He is reading it. I live with my family. I live with them. I live with them. Richard made this video for Spanish speakers. He made it for us. He made it for us. Nicole lives with her husband. She lives with him. She lives with him. We are learning English. We are learning it. We are learning it. Okay, very good. Con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Y en esta sección vamos a seguir con más pronombres. Pero en esta ocasión son pronombres posesivos o possessive pronouns en inglés. So otra vez vamos a empezar con algunos ejemplos. This is John. This is John. And this is his car. It's John's car. It's his. So,
Tenemos aquí 3 maneras de hablar de posesión. 2 que hemos visto antes. His car, aquí estamos usando el adjetivo posesivo. It's John's car, aquí estamos usando el caso posesivo con apóstrofo S. Y finalmente estamos usando it's his, que es el pronombre posesivo. Es como se dice en español, es suyo. Vamos a seguir. This is me. And this is my laptop. It's Richard's laptop. It's mine. It's mine. This is Sandra. And this is her smartphone. It's Sandra's smartphone. It's hers. It's hers. This is Mr. and Mrs. Brown. So hemos visto antes, Mr. es señor y Mrs. es señora y se escribe así. And this is their house, adjetivo posesivo. It's Mr. and Mrs. Brown's house, caso posesivo. It's theirs, theirs, pronombre posesivo, es suya. So, aquí tengo 3 tipos de pronombres. Los pronombres del sujeto se llaman pronombres personales. Pronombres objetivos que vimos en la sección anterior y los que tenemos en esta sección, los pronombres posesivos. So, los pronombres posesivos en inglés son mine, yours, his, hers, its, ours, yours, and theirs. Primera persona singular, mine. Yours, segunda persona singular y segunda persona plural. His, tercera persona singular, hombre. Hers, tercera persona singular, mujer. Its, tercera persona singular, cosa o a veces un animal. Ours, primera persona plural. Yours, hemos visto, theirs, tercera persona plural. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Pronombres posesivos son pronombres que describen a quien pertenece algo. No confunden los pronombres posesivos en inglés con los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos fueron my, your, his, her, our, your, and their. Y esos como son adjetivos tenemos que usarlos antes un sustantivo. Por ejemplo, my car, mi coche. The car is mine. Mine es pronombre posesivo. Los pronombres se usan para reemplazar un sustantivo. Ok, vamos a terminar esta parte con algunos ejemplos. This book is mine. This book is mine. Is this cell phone yours? Is this cell phone yours? No, it's not mine. It's his. No, it's not mine. It's his. The red house is ours. The red house is ours. The blue car is theirs. The blue car is theirs. That skirt is hers. That skirt is hers. Okay, very good. Con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir con la próxima.
So, vamos a seguir con el pasado simple, the past simple. Antes vimos el pasado simple con el verbo be, pero el verbo be es diferente. Hemos visto en el presente simple y también en el pasado simple. So, vamos a empezar con un ejemplo. How I became an English teacher. In 1996, I decided to travel to South America. I left my home in England and I flew to Quito, Ecuador. I traveled to different places in Ecuador. Then I visited Peru, Bolivia, and Chile. From Chile, I returned to Peru. In the city of Arequipa, I got a job as an English teacher. In the beginning, I was very nervous, but after a while, I discovered that I enjoyed teaching English. So I stayed in Arequipa for 3 years teaching English. Todas las palabras en rojo son verbos en el pasado. Aquí tengo la traducción en español. Voy a leer los verbos de nuevo y ustedes pueden leer la traducción en español. Became, decided, left, flew, traveled, visited, returned, got, was, discovered, enjoyed, stayed. Y aquí tenemos una tabla con la estructura que tenemos que usar para formar el pasado simple o the past simple en inglés. Y realmente es muy fácil porque en el pasado simple solo tenemos una forma del verbo en el pasado. Y aquí tengo una nota. En el pasado solo hay una forma de cada verbo. No tenemos que cambiar el verbo para la tercera persona singular como en el presente simple. Por ejemplo, I used, you used, he used, she used, it used, we used, they used. Simplemente para formar el pasado simple es el sujeto más el verbo en el pasado. So tengo used, asked, worked, called, studied, had, did, said, and made. Todos esos son verbos en el pasado. Otra nota, el pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido en un tiempo anterior y que ya han finalizado. Usamos este tiempo para acciones acabadas en el pasado. Vamos a seguir con algunos ejemplos. I went to the cinema last night. I went to the cinema last night. Cinema, inglés británico, para cine. En Estados Unidos dicen movies or movie theater. I went to the movies last night. I went to the movies last night. Aquí last night es anoche, es tiempo acabado. They enjoyed the party last Saturday. They enjoyed the party last Saturday. Last Saturday, el sábado pasado, tiempo acabado, pasado simple. When I was a child, I wanted to be an astronaut. When I was a child, I wanted to be an astronaut. Otra vez, when I was a child refiere a un tiempo acabado en el pasado. En esta tabla tenemos dos tipos de verbos. Tenemos verbos regulares que son used, asked, worked, called and studied. Fija que todos terminan en ed.
Y tenemos verbos irregulares. Had, did, said, and made. Vamos a ver más de esos verbos regulares y irregulares. So, primero, verbos regulares. Para formar pasado simple de los verbos regulares, simplemente tenemos que añadir las letras ed. Ejemplos: work, presente o forma base del verbo; pasado, worked. Worked. Fija la pronunciación de este es t. Worked. Worked. Ask, pedía. Asked. Asked. Call, llamar. Called. Called. En esta ocasión el ed está pronunciado como d. Called. Worked, asked, called. Siguiente regla. Los verbos regulares que terminan en e solo añadir el d. Por ejemplo, use, used, used. Y la última regla de los verbos regulares que terminan en y, cambia el y un y añadir ed. Ejemplo: study, studied. Verbos regulares: worked, asked, called, used, studied. Todos terminan en las letras ed. Vamos a seguir con los verbos irregulares. Hay muchos verbos que son irregulares en el pasado y esos tienen que aprender uno por uno. En este lado tengo los verbos en el presente: have, do, buy, drink, find, go, and make. Y este lado tengo el pasado: have, had, do, did, buy, bought, drink, drunk, find, found, go, went, make, made. Y hay muchos más que no voy a poner en este video porque va a ser el video súper largo. Entonces voy a poner un enlace abajo de este video donde pueden visitar para descargar un PDF con los principales verbos irregulares en el pasado y un MP3. Vamos a seguir con el negativo. Para formar el negativo del pasado simple, tenemos que usar el verbo auxiliar did más la palabra not y la contracción es didn't. So es sujeto did más not más verbo en forma base. Eso es lo importante. No se usa el pasado forma del verbo. El pasado está en el auxiliar didn't, seguido por el verbo base. Tengo aquí ejemplos: I didn't go, you didn't go, he didn't have, she didn't see, we didn't do it. Tengo que agregar it ahí realmente. You didn't eat your lunch, tu almuerzo. So aquí tengo más ejemplos. They didn't like the movie. They didn't like the movie. We didn't do our homework. We didn't do our homework. I didn't eat breakfast this morning. I didn't eat breakfast this morning. She didn't get married until she was 40. She didn't get married until she was 40. Para formar preguntas en el pasado simple, tenemos que usar el verbo auxiliar did. La estructura es did más el sujeto más verbo en su forma base. No se usa el pasado forma del verbo como en el negativo. So aquí tengo algunos ejemplos.
When did he go, por ejemplo? Why did he go? How did we do it? A veces tenemos que agregar un complemento para que tenga sentido. Aquí tenemos la estructura, palabra de pregunta, auxiliar did, sujeto, verbo base. Y en las preguntas en cual la respuesta es sí o no, yes o no, tenemos que usar respuestas cortas. Did you go out last night? ¿Saliste anoche? Did you go out last night? Yes, I did. No, I didn't. Y es lo mismo para todos los sujetos. Yes, you did. No, you didn't. Vamos a ver más ejemplos. Did you see Pedro yesterday? Did you see Pedro yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? How long did the journey take? How long did the journey take? Did it rain yesterday? Did it rain yesterday? Okay, very good. Con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir con la próxima. Okay, en esta sección vamos a ver there is y there are, que traduce al español como hay. Vamos a empezar con algunos ejemplos. There's a cup of coffee on the table. There's a cup of coffee on the table. So, primera cosa es que there is, usamos la contracción there's. There's. En español es hay una taza de café en la mesa. There's a tablet on the table. There's a tablet on the table. Here. There's a pen on the table. There's a pen on the table. Here's the pen. There's some water in the glass. There's some water in the glass. There is se usa con un sustantivo singular y usamos there is some con sustantivos incontables. So aquí son sustantivos singulares, a cup of coffee, a tablet, a pen, y some water. Water es incontable, usamos some antes. There's some water in the glass. Vamos a seguir. Recuerden que sustantivos contables se puede contar y tienen forma singular y plural. Por ejemplo, pen, cup, laptop. Podemos decir a cup, one cup, o two cups. One pen, two pens. One laptop, two laptops. Y sustantivos incontables no tienen forma plural, no se puede contar, no pueden usarlos con a o an o un número. Ejemplos, money, water, air. No podemos decir a money. Podemos decir a dollar, pero no podemos decir a money. So, con esos incontables tenemos que usar some. There is some money, there is some water, there is some air. Vamos a seguir. There are. Usamos there are con sustantivos plurales. There are two laptops on the table. En español es lo mismo. Hay un laptop, hay dos laptops. En inglés, there is a laptop, singular. There are two laptops. Okay, vamos a seguir. Aquí tengo todo en una tabla. Singular y incontable. Afirmación. There is. Negativo. There isn't. Pregunta. Is there? Y respuesta corta. Yes, there is. Or no, there isn't. Plurals. Contables. There are, afirmación. There aren't. Negativos. Pregunta, are there? Yes, there are. No, there aren't. Respuestas cortas.
Antes que seguimos, vamos a ver las palabras some y any. Utilizamos some en afirmaciones. Hemos visto antes que tenemos que usar some con sustantivos incontables. There is some water. Utilizamos any en negativos y preguntas. En español se traduce como algo de, algunos o algunas. Aquí tengo ejemplos. There's some sugar. There isn't any sugar. Some en afirmaciones y any en negativos y también en preguntas. Podemos decir, is there any sugar? Is there any sugar? Vamos a seguir con algunos ejemplos. There's a book on the table. There's a book on the table. There are 2 books on the table. There are 2 books on the table. There isn't a book on the table. There isn't a book on the table. There aren't any books on the table. There aren't any books on the table. Is there a book on the table? Is there a book on the table? Yes, there is. No, there isn't. Are there any books on the table? Are there any books on the table? Yes, there are. No, there aren't. Ok, muy bien, con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Ok, en esta sección vamos a tratar de how much y how many, que traduce en el español como cuánto, cuánta, cuántos y cuántas. Y también vamos a tratar de quantifiers. Vamos a empezar con algunos ejemplos. How much money is there? How much money is there? There's a lot of money. There's a lot of money. How much traffic is there? How much traffic is there? There's a lot of traffic. There's a lot of traffic. How much food is there? How much food is there? There's a lot of food. There's a lot of food. How much fruit is there? How much fruit is there? There's a lot of fruit. There's a lot of fruit. So, usamos how much con sustantivos incontables que no tienen forma plural, no se pueden contar y no pueden usarlos con a o an o un número. Ejemplos: money, traffic, food, fruit. Vimos en la sección anterior sustantivos incontables. Vamos a seguir. How many cars are there? There are 2 cars. How many cars are there? There are 2 cars. How many biscuits are there? There are 2 biscuits. Or in inglés americano, biscuit is cookie. So, how many cookies are there? There are 2 cookies. How many apples are there? There are 2 apples. How many apples are there? There are 2 apples. How many people are there? There are 3 people. How many people are there? There are 3 people. Aquí tengo una nota. El plural de person es people en inglés. 1 person, 2 people, 3 people, 4 people. So, usamos how many con sustantivos contables. Sustantivos contables que se puede contar tienen formas singulares y plural. Ejemplos: notes, billetes, cars, coches, biscuits, galletas, apples, manzanas. How much en preguntas con sustantivos incontables y how many en preguntas con sustantivos
contables. Vamos a seguir. Y aquí tengo how much con incontables y algunos quantifiers que podemos usar con sustantivos incontables. Por ejemplo, how much money do you have? I have a lot of money. A lot of es un quantifier que podemos usar en afirmaciones que significa en español mucho. Fija, aquí no podemos decir I have much money, porque much solo se puede usar en preguntas y negativos. No se puede usar en afirmaciones. Que si quieres decir en inglés tengo mucho, tienes que decir a lot of. I have a lot of money. I have some money. Tengo algo de dinero. I don't have much money. Aquí podemos usar much porque es un negativo. I don't have any money. So fija aquí, a lot of, some en afirmaciones. Much, any en negativos. En afirmaciones, a lot of en español es muchos, muchos y se puede usar con incontables o contables. Vamos a ver en la próxima página contables. Some en español es algo de, algunos, algunas y se puede usar con contables o incontables. En los negativos, I don't have much con incontables aquí y I don't have many con contables que vamos a ver en la próxima página. Y I don't have any otra vez con contables o incontables. Vamos a ver los contables en la próxima página. Como hemos visto antes en la pregunta, tenemos que usar how many con contables. How many books do you own? I have a lot of books. So a lot of podemos usar con incontables y contables. I have some books. Otra vez some se puede usar con incontables y contables. I don't have many. Este es diferente. Con incontables usamos I don't have much. Con contables negativos I don't have many books. I don't have any books. Any otra vez se puede usar con incontables y contables. Y las mismas notas tengo aquí con la traducción al español y con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Ok, en esta sección vamos a ver la estructura going to que podemos usar para hablar de planes en el futuro. Vamos a empezar con un ejemplo. On my holiday this year, I'm going to visit Playa del Carmen, Mexico with my family. I'm going to run every morning on the beach, and my family and I are going to swim in the Caribbean Sea. We are going to visit Xcaret Park, where we are going to see the dolphins, and we are also going to visit the Mayan ruins in Tulum, and we are going to take a trip to the Caribbean island of Cozumel. I'm going to visit. I'm going to run. My family and I are going to swim. We are going to visit. We are going to see. We are also going to visit. Also aquí es también. We are going to take a trip. Todos son ejemplos de la estructura going to para hablar de planes en el futuro. En español se traduce así. I'm going to visit, voy a visitar. Y aquí tengo las otras traducciones. Entonces, esta estructura, I'm going to, más el verbo principal, es como se dice en español, voy a.
más el verbo principal, el infinitivo. Y aquí tengo otro vocabulario que he usado en este texto. Por ejemplo, run es correr, beach, playa, swim, nadar, sea, mar, park, parque, dolphins, delfines, ruins, ruinas, trip, recorrido, and island, isla. Fija la pronunciación de island, el S es mudo. Island, island. Vamos a seguir con la estructura de going to. Para usar esta estructura, primero necesitamos el sujeto, I, you, he, she, it, we, you o they. Después necesitamos el verbo be en el presente simple en su forma correcta. Son las mismas formas del verbo be que hemos visto antes. So es I am, you are, he is, we are, you are, and they are. Después necesitamos las palabras going y to. Y después necesitamos el verbo principal en su forma base. So, por ejemplo, puedo decir, I am going to talk, que en español es voy a hablar. You are going to run, vas a correr. He is going to swim, va a nadar. We are going to eat, vamos a comer. You are going to listen, ustedes van a escuchar, and they are going to read, ellas van a leer. Pero como siempre tenemos las mismas contracciones que hemos visto antes, entonces en cambio de decir I am, decimos I'm, you're, he's, she's, it's, we're, and they're. Y para formar el negativo simplemente tenemos que agregar la palabra not después el verbo be. I am not going to talk. We are not going to listen, por ejemplo. Y en el negativo también tenemos I'm not, you're not or you aren't, he's not, he isn't, we're not, we aren't, you're not, you aren't, they're not, they aren't. Entonces, usando las contracciones, decimos, I'm going to visit my mother. I'm going to visit my mother. You're going to arrive late. You're going to arrive late. He's going to do his homework. He's going to do his homework. Se usa going to para hablar de planes o intenciones en el futuro y se traduce a ir a hacer algo. Por ejemplo, I'm going to run a marathon next month. Voy a correr un maratón el próximo mes. Cuando los nativos hablan, casi siempre se usa la contracción del verbo be y también se reduce la pronunciación del to y suena como t. Por ejemplo, I'm going to run a marathon. Fija mi pronunciación, no digo I am going to run a marathon, digo I'm going to run a marathon. I'm going to run a marathon. No se puede escribir así. Aquí estoy hablando de la pronunciación. I'm going to run a marathon. I'm going to run a marathon. Otra cosa, a veces los nativos dicen gonna, en cambio de going to. Por ejemplo, I'm gonna run a marathon. I'm gonna run a marathon. No se puede escribir así, pero en el inglés informal es muy común escuchar going to pronunciado como gonna. I'm gonna run a marathon. I'm gonna run a marathon. I'm going to run a marathon or I'm gonna run a marathon. Otro uso de going to es para predicciones.
También se puede usar going to para predicciones, pero solo cuando hay algo en la situación actual que indica que va a pasar. Por ejemplo, look at those clouds, it's going to rain. Mira esas nubes, va a llover. En esta situación tenemos las nubes en el cielo, entonces podemos hacer una predicción basado en algo en la situación actual. Tenemos que tener algo en la situación actual para hacer predicciones con going to. Vamos a seguir con algunos ejemplos. She's going to sell her car. She's going to sell her car. O usando la pronunciación informal, she's gonna sell her car. She's gonna sell her car. We're going to learn English. We're going to learn English. O informal, we're gonna learn English. We're gonna learn English. They're going to buy a house. They're going to buy a house. Or informal, they're gonna buy a house. They're gonna buy a house. I'm not going to do my homework. I'm not going to do my homework. Or informal, I'm not gonna do my homework. I'm not gonna do my homework. Questions, preguntas. Para formar la pregunta, como siempre en inglés, tenemos que cambiar el orden de las palabras y ponemos el verbo be primero, seguido por el sujeto. Am I going to talk? Respuestas cortas, yes I am, no I'm not, lo mismo que vimos con el verbo be. Are you going to run? Yes you are, no you aren't. Is he going to swim? Yes he is, no he isn't. Are we going to eat? Yes we are, no we aren't. Are you going to listen? Yes you are, no you aren't. Are they going to read? Yes they are, no they aren't. More examples. Why is he going to take the train? Why is he going to take the train? ¿Por qué va a tomar el tren? When are you going to finish your work? When are you going to finish your work? Are you going to eat out tonight? Are you going to eat out tonight? Are you going to do your homework? Are you going to do your homework? What are we going to eat? What are we going to eat? Fija la pronunciación aquí. What are we going to eat? También puedo decir, what are we gonna eat? What are we gonna eat? Inglés informal. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? Or informal, what are you gonna do? What are you gonna do? Very good. Con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. En esta sección vamos a ver comparativos y superlativos, o como se llama en inglés, comparatives y superlatives. Vamos a empezar con algunos ejemplos. Dos hombres, John y Simon. John is rich. Simon is poor. John is richer than Simon. Simon is poorer than John. John is the richest. Simon is the poorest. So, rich, rico, poor, pobre, richer, más rico, poorer, más pobre, the richest, lo más rico, the poorest, lo más pobre. Richer, poorer, comparativos. The richest, the poorest, superlativos. Two cars, a Ferrari and a Citroen. The Ferrari is fast.
The citron is slow. The Ferrari is faster than the citron. The citron is slower than the Ferrari. The Ferrari is the fastest. The citron is the slowest. Fast, rápido, slow, lento. Faster, más rápido. Slower, más lento. The fastest, lo más rápido. The slowest, lo más lento. Faster, slower, comparatives. The fastest, the slowest, superlatives. 2 watches, a Rolex and a Casio. The Rolex is expensive. The Casio is cheap. The Rolex is more expensive than the Casio. The Casio is cheaper than the Rolex. The Rolex is the most expensive. The Casio is the cheapest. Expensive, caro. Cheap, barato. More expensive, más caro. Cheaper, más barato. The most expensive, lo más caro. The cheapest, lo más barato. More expensive, cheaper, comparatives. The most expensive, the cheapest, superlatives. Reglas y usos. Los adjetivos describen calidades de sustantivos. Por ejemplo, a big city o Tokyo is big. Big es un adjetivo que nos da más información acerca de los sustantivos, en este caso city y Tokio. Los comparativos son adjetivos que se puede usar para comparar dos personas o dos cosas. Por ejemplo, Mexico City is bigger than Madrid. En español es la Ciudad de México es más grande que Madrid. Estamos comparando Mexico City con Madrid. Y estamos usando el comparativo del adjetivo big. En español es más grande. En inglés es bigger. Los superlativos son adjetivos que se usan para hacer una comparación entre dos cosas o más en la que se define la relación de superioridad. Por ejemplo, Tokyo is the biggest city in the world. Como se dice en español, Tokio es la ciudad más grande. Más grande es el superlativo. En inglés es the biggest. ¿Cómo se forma el comparativo en inglés? Primero, con adjetivos de una sílaba, añadir ER para el comparativo y EST para el superlativo. Ejemplos. Adjetivo, tall. Tall, que en español es alto o alta. El comparativo es taller. Estamos agregando ER. Taller, más alto. El superlativo es the tallest. Aquí tenemos que usar primero the más tall con las letras EST. The tallest, lo más alto. Tall, taller, the tallest. Otro ejemplo. Small, smaller, the smallest. En el caso del adjetivo de una sílaba, termina con consonante más vocal más consonante. La última consonante debe repetirse antes de añadir la terminación. Por ejemplo, big es una sílaba, es consonante, vocal consonante. Entonces, cuando formamos el comparativo, tenemos que doblar el G. Bigger, y en el caso del superlativo, the biggest. Big, bigger, the biggest. Los adjetivos de dos sílabas que terminan en un consonante más Y
cambiar la Y a un E y añadir ER o EST. Happy, 2 sílabas. Happy. Happier, the happiest. Estamos cambiando la Y a un E aquí. Los demás de los adjetivos de 2 sílabas o más que no terminen en Y, coloca more antes del adjetivo para el comparativo y the most para el superlativo. Expensive, more expensive, the most expensive. So, con los adjetivos de 2 sílabas y más que no terminan en Y, es más como el español, como more expensive, más caro. The most expensive, lo más caro. También tenemos 3 adjetivos que son irregulares: good, bad y far, que en español son bueno, malo y lejos. Primero, good, el comparativo de good es better. Y el superlativo is the best. Bad, worse, the worst. Far, further, the furthest. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, further, the furthest. Cuando comparamos cosas, tenemos que usar la palabra than después del comparativo. Por ejemplo, Peter is taller than David. Pedro es más alto que David. Aquí el than es como en el español el que. Peter is taller than David. Your house is bigger than mine. Your house is bigger than mine. Books are more interesting than films. Books are more interesting than films. Gold is more expensive than silver. Gold is more expensive than silver. Richard's English course is better than the others. Richard's English course is better than the others. Y algunos ejemplos de superlativos. Roger is the tallest boy in the class. Roger is the tallest boy in the class. The Eiffel Tower is the most famous building in Paris. The Eiffel Tower is the most famous building in Paris. Everest is the highest mountain in the world. Everest is the highest mountain in the world. Richard's English course is probably the best English course on YouTube. Richard's English course is probably the best English course on YouTube. Y con eso hemos terminado esta sección. Vamos a seguir. Y en esta sección vamos a ver las preposiciones de lugar, in, on y at. Las preposiciones in, on y at pueden ser un problema para los hispanohablantes porque se puede traducir los 3 como en español. So, vamos a ver en esta clase las reglas cuando usamos in, cuando usamos on y cuando usamos an. Primero, in. Usamos in para espacios cerrados o para lugares abiertos con límites definidos. Por ejemplo, in a room, in a box, in a shop, in the bank, in the car. Espacios cerrados. In the city, in the park, in Spain. Lugares abiertos con límites definidos. In, espacios cerrados y lugares con límites definidos. On, usamos on para superficies planos. Por ejemplo, on the table,
on the wall, on the floor, on the shelves. So table is mesa, shelf is repiso, shelves plural is repisos, wall is pared y floor is piso. At, usamos at para ciertos lugares. At the desk, at the door, at the bus stop. Desk, escritorio, door, puerta, bus stop, parada de autobuses. Más ejemplos. In hospital, in prison, in bed, in the world, in the sky, in a newspaper, in a book, in the photo or in the picture, in the car. Hospital, hospital, prison, cárcel, bed, cama, world, mundo, sky, cielo, newspaper, periódico, book, libro, photo, photo, picture, cuadro, car, coche. On the bus, on the train, on the plane, on the ground floor, on the first floor, on the ceiling, on the balcony. Autobús, tren, avión, piso, primer piso, techo adentro, techo afuera se llama roof, balcony, balcón. At the airport, at the station, at home, at my mum's house, at the party, at the football match, at the concert. Aeropuerto, estación, hogar, la casa de mi mamá, fiesta, partido de fútbol, concierto. My office is on the second floor. My office is on the second floor. He has some plants on his balcony. He has some plants on his balcony. The story was in the newspaper. The story was in the newspaper. Darren is in prison. Darren is in prison. She danced at the party. She danced at the party. They like to stay at home. They like to stay at home. Very good, hemos terminado. Vamos a seguir con la próxima. Ok, en la última sección de mi curso de inglés básico, vamos a tratar de the definite article, the, o se llama en español el artículo determinado. Vamos a empezar con la regla general. Utilizamos el artículo determinado the cuando queremos que el oyente o lector sabe exactamente a qué referimos. Y eso puede ser porque ya ha salido anteriormente en la conversación o porque los dos lo conocen previamente. Por ejemplo, the dog is in the garden. El que habla, el oyente, sabe a qué perro referimos. Y en el caso que no, usamos there is a dog in the garden. A dog es el artículo indeterminado. La diferencia es como en el español. El perro está en el jardín, artículo determinado, the dog. Un perro está en el jardín, a dog. En inglés, el artículo determinado the no tiene género ni forma plural como en español. Por ejemplo, nosotros decimos the man, the woman, the men, the women. The,
the. En español es el, la, los y las. Vamos a ver algunos más ejemplos. We went to Cancun and we spent the day on the beach. We went to Cancun and we spent the day on the beach. What's the name of this street? What's the name of this street? My office is on the first floor. My office is on the first floor. There are a lot of shops in the center. There are a lot of shops in the center. Ok, vamos a tratar de la pronunciación, porque the tiene dos formas de pronunciación. Cuando la palabra que sigue comienza por un consonante, the se debe pronunciar the. La letra E suena como un en español, pero muy corta. Ejemplos: the car, the table. Cuando la palabra que sigue comienza con un vocal, the se pronuncia como the. La letra E suena como un I en español. Ejemplos: the apple, the elephant. Entonces, dos formas de pronunciar: the antes consonante y the antes vocal. Otros usos. Cuando está claro a qué referimos, por ejemplo, en el restaurante o casa de un amigo, se dice where's the bathroom or where's the restroom. Cuando solo hay uno de una cosa, por ejemplo, the sun, the moon, the sea, the sky. Y otras cosas como the police, the army, the fire brigade, or the fire department, se dice en el inglés americano. Eso es, the sun es el sol, the moon, la luna, the sea, el mar, the sky, el cielo. La policía, el ejército, los bomberos. Fire brigade, inglés británico, fire department, inglés americano. Antes que terminamos, una cosa muy importante, porque es un error que muchas personas hacen. No se usa el artículo determinado cuando se habla en sentido general de un sustantivo. Aquí hay una diferencia entre el inglés y el español, porque en inglés decimos life is wonderful, porque estamos hablando de la vida en general. En español se usa el artículo, pero en inglés simplemente decimos life. Aquí tengo otros ejemplos. I like books. No se dice I like the books. Motorbikes are dangerous. No, the motorbikes are dangerous. Dogs like to bark. Education is important. In Mexico, people are friendly. Metiendo the antes, cosas generales, un error súper común con los hispanohablantes. Finalmente, no se usa el artículo determinado cuando se habla de una persona con un título. Por ejemplo, Mr. John Smith. No se dice the Mr. John Smith, simplemente Mr. John Smith, Mrs. Brown, Dr. Jones. Ok, muy bien, y con eso hemos terminado mi curso de inglés básico. Si has llegado hasta aquí y has visto todo el video, felicidades y espero que has aprendido mucho. Recuerde que tengo muchos otros cursos y videos en mi canal. Tengo un nivel A1 completo, que este curso es basado en eso. El nivel A1 es más largo que este curso básico. Entonces pueden hacer un repaso de cualquier tema en ese curso. También tengo nivel A2, que ya está terminado. Busca nivel A2 en mi canal. El nivel A2 que tengo en YouTube fue grabado en vivo. Tengo otro nivel A2 que está grabado como en mi sitio web, que es inglesconrichard.com. Y pueden visitar mi sitio web para inscribirse en ese curso. Bueno, con eso digo goodbye y espero verte en más videos en mi canal.